Pues bienvenido a este segundo video para apoyarte con el desarrollo de tu trabajo de investigación. En este caso te voy a explicar paso a paso cómo escribir el desarrollo, esperando que lo hayas leído ya en Moodle, los lineamientos o en clase que te los di. Pero bueno, pues si tienes alguna duda voy a aclararlas y te voy a dar algunos consejos. El primero que te quiero dar es que cuando escribas la parte de historia en particular, procures escribir yendo de lo general a lo particular. Esto quiere decir que tu centro ceremonial, antes de ser maya, zapoteco o mexica, o tolteca, o lo que sea, es un centro ceremonial mesoamericano. Luego entonces tienes que hablar un poco de Mesoamérica, de los horizontes culturales, las áreas culturales, y ya después de la cultura en particular que pobló ese lugar que estás trabajando, tu centro ceremonial, que bueno, en realidad fue una ciudad, ¿no? En algún momento. En este caso, bueno, no te tienes que extender mucho en esta parte general, porque tenemos poco espacio para escribir. Sin embargo, bueno, puedes dedicarle un par de párrafos o tres párrafos a esto de Mesoamérica. Ya sabes mucho sobre Mesoamérica y sobre los horizontes culturales. Y después, bueno, ir ya a tu cultura en particular. Por ejemplo, si son mayas, puedes hablar de los dioses, incluso si no encuentras nada en particular de tu centro ceremonial. O sea, los dioses fueron los mismos, el idioma fue muy similar en una y otra zona, la organización política también, la economía igual. La parte que va a cambiar más en esto, bueno, va a ser la descripción de geografía, pero eso todavía no lo vas a hacer en esta parte, ¿no? Entonces, bueno, algunos tienen más historia que otros, particular, pero en realidad mucha de la historia que vas a escribir sobre tu centro ceremonial va a estar hecha en función de Mesoamérica. Ahora, ya que hayas descrito esta parte general mesoamericana, que si te das cuenta, tu título de investigación o tu pregunta de investigación es algo general, algo que no te están preguntando cómo el espacio geográfico influyó a Cabá o a Labná o a lo que sea, sino a Mesoamérica. Pero bueno, tu ejemplo, como lo habíamos dicho en la parte de la introducción, es un centro ceremonial particular, una ciudad particular. Aquí es la parte más, valga la redundancia, particular, entonces puedes hablar de la arquitectura, de los templos, de cómo era la ciudad, si había calzadas, etcétera, ¿no? Todo lo que encuentres ya en particular de ese centro ceremonial, incluso, bueno, de las dinastías, en el caso de Pacal, ¿no? Que ahí sí se encuentra alguna de esta información, no la pongas toda porque es muchísima. Y ya, con eso te puedes tener tu parte de historia completa. Y bueno, pasar a lo de geografía. Yo creo que esta es una de las partes más fáciles del trabajo, siempre y cuando tengas en cuenta las categorías de análisis y los conceptos. Ahorita vamos a explicar un poco más. Pero bueno, ¿qué te sugiero? Que comiences por describir los componentes naturales del espacio geográfico. ¿Y por qué los naturales? Pues porque los sociales y económicos ya los describiste de alguna forma en la parte de historia. Entonces ahora lo que resta es propiamente lo que comúnmente se conoce como geografía, ¿no? Cómo era el paisaje, qué vegetación había, el clima, dónde estaba localizado. Acá, digo, si no lo has mencionado en apartados anteriores, recuerda usar el concepto de localización y las categorías de región, sobre todo, y territorio para eso. El paisaje lo vas a describir también con esta parte. Entonces, usa esas categorías, no tienes que decir qué es cada cosa, o sea, no me tienes que decir que la región es una porción del espacio geográfico en la que sus componentes mantienen similitudes que se diferencian, que los hacen diferentes de otros, sino que tienes que usarla de forma correcta. Y bueno, en la última parte, que se trata del análisis del espacio geográfico, lo que tienes que hacer es usar los conceptos de localización, distribución, diversidad, temporalidad de cambio, relación e interacción, para que expliques parte por parte todo lo referente al espacio geográfico. Después de esto, de haber descrito los componentes naturales, lo que tendrías que hacer es analizar el espacio geográfico. Para analizar lo que vas a hacer de lo que vas a hacer uso es de los conceptos que vimos en clase, que justo son los conceptos para analizar el espacio geográfico, y son estos que están en pantalla en el primer punto, que es localización, distribución, diversidad, temporalidad de cambio, relación e interacción. ¿Cómo vas a hacer esto? Bueno, a ver, ¿por qué analizar? Analizar es separar la realidad en partes, ¿no? O separar lo que uno está explicando en diferentes partes. Y para esto, bueno, pues vas a usar tus conceptos.
Entonces, bueno, ya sabemos que está localizado en cierto punto tu centro ceremonial, eso quizá no lo tienes que necesariamente repetir en esta parte, pero sí tienes que decir, bueno, la distribución de los componentes en el lugar que estaba analizando fue muy importante porque podemos ver que tenían muy cerca fuentes de agua como es el río, ¿no? Y ahí me puedes hablar de nuevo de la hidrografía y eso que viste en los mapas. Eh, o podemos ver que era sumamente diverso el espacio porque tenía diferentes climas. Incluso lo puedes analizar a nivel Mesoamérica. Ya algunas personas se dieron cuenta, ya haciendo sus mapas, que realmente ciertas zonas o en general Mesoamérica o México es muy diverso, ¿no? En diferentes aspectos, clima, vegetación, etcétera. Hay áreas culturales que cuando están haciendo los mapas se dan cuenta de que, bueno, están muy cerca varios tipos de clima o varios tipos de vegetación, etcétera. Entonces, esto tiene que ver con diversidad. Entonces, aquí lo tienes que explicar, ¿no? Esas observaciones que has hecho a lo largo de tu trabajo lo tienes que poner en esta parte. Temporalidad de cambio, bueno, es muy obvio cómo ha cambiado el paisaje a lo largo del tiempo, por eso les puse el primer ejercicio de dibujar cómo ha cambiado o cómo imaginas que ha cambiado tu centro ceremonial desde que comenzó a construirse hasta la fecha. Eso es temporalidad de cambio. Y relación e interacción, que es una parte muy bonita e interesante, tiene que ver con qué es lo que está pasando con el clima, por ejemplo, que hace que la gente se vista de cierta forma o tenga cierto tipo de casas. O sea, bueno, no es lo mismo vivir en Europa, por ejemplo, en el que los climas son súper extremosos, ¿no? O sea, en invierno está nevando y demás. Aquí en Mesoamérica, pues bueno, sí hay épocas de un poquito más de frío, pero realmente en general es un clima muy templado o incluso caluroso. Entonces, bueno, ¿cómo determina eso? Tú ya sabes más o menos cómo estaba construido tu centro ceremonial, qué había ahí, cuáles eran los dioses, etcétera. Entonces, tienes que hacer uso de eso para analizar esta parte. Y bueno, como te pudiste dar cuenta, los mapas son muy útiles. No dejes de mencionarlo, ya sea en un apartado extra, o sea, bueno, una parte separada de la geografía o ahí mismo, mientras estás usando o analizando tu espacio geográfico, ¿no? Eso es muy importante. Y no olvides de remitir a tu mapa. Por ejemplo, si mencionas algo que viste en el mapa o que sacaste de la mapoteca, pues pon entre paréntesis ver mapa de clima o ver mapa 1 o el número que sea. Y eso va a estar en tu anexo. Por último, bueno, la conclusión, ya sabes, la conclusión es muy similar a lo que pusiste en la introducción de tesis, porque ya más o menos tenemos una idea de cómo es que el espacio geográfico influye en las civilizaciones. En general, bueno, ya sabemos que el espacio geográfico es la relación del ser humano con la naturaleza, entonces, bueno, realmente es, eh, es predecible qué es lo que va a haber, pero bueno, lo estás corroborando a través de tu investigación. Eso lo tienes que poner en la conclusión, ¿no? Bueno, sí cumplí mi objetivo, no, pues sí, sí pude ver mis componentes, sí pude analizarlos, ok, muy bien. Y repetir un poco o retomar lo que dijiste en la introducción. Y pues no olvides poner tu bibliografía en formato MLA al final del texto. La bibliografía, acuérdate que ya no cuenta dentro de las 5 páginas mínimas, pero bueno, yo creo que con todo esto ya llevarás más de 5 páginas, no te excedas demasiado, nada más. Y finalmente tu anexo. El anexo es donde es todo lo que va extra, que son los mapas, las fotos y cualquier cosa que quieras incluir, bueno, los ejercicios de clase, las fichas de investigación, las fichas de trabajo, etcétera.